Quisiera empezar hoy la tercera lección, recordándoles primero que nos quedan 2 lecciones más, la cuarta, la quinta, y terminaríamos el material del libro. En la sexta vamos a hacer una sesión de las respuestas a las preguntas recibidas. Les animo de que si durante las sesiones que tenemos han surgido dudas o consultas, o si se quisiera que se toque algún tema específico o algo no quedó claro, tengan la confianza entonces, ahí en el chat que tenemos, de enviar la pregunta y la estaremos considerando entonces para la última lección. Pero entonces sí, de parte de lo que es el material del curso nos queda hoy y 2 más. Quisiera hoy también empezar con una nota triste, pero que nos hace reflexionar al respecto de cuán serio es el asunto de los pecados sexuales. Un hombre muy famoso dentro de lo que se llama la apologética cristiana, se descubrió, él murió el año pasado y había tenido ciertas acusaciones desde el 2017, acusaciones que su ministerio negó y que él negó, etc. Bueno, después de su muerte, se decide hacer una investigación exhaustiva de todas las acusaciones y lamentablemente esas acusaciones eran verdaderas. Ese hombre famoso que llenaba estadios con sus actividades pro cristianismo, a través de su comportamiento sexual, trajo más afrenta al nombre de Cristo que todo lo que pudo haber hecho supuestamente a favor del cristianismo. Así de triste es esto, de lamentable. Los detalles son, sinceramente les digo, yo comencé a leer y mejor paré porque no quería, simplemente sabía esto es horrible lo que sucedió. Pero la Biblia a nosotros nos dice muy claramente que si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Y Dios no nos deja a nosotros saber, nos dice no caiga y ve a ver cómo hace para no caer. Dios nos da las maneras en las cuales podemos protegernos. Y eso tenemos que entenderlo. Si la persona cae, si usted y si yo tropezamos, es porque no hemos atendido a lo que Dios nos ha dado, porque Dios, hoy lo veremos más adelante, pero ha prometido una salida. Si hay tentación, nunca la tentación será mayor de lo que nosotros podemos resistir, porque Dios mismo dará una salida. Eso está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Las deficiencias son pensar que mi caso es diferente, este caso mío lo tengo que manejar diferente. No somos un caso diferente, todos debemos ajustarnos a las instrucciones bíblicas y una de ellas es, todos necesitamos iglesia a la cual pertenecer, en la cual seamos pastoreados bíblicamente. Esta situación que sucedió a este hombre y su ministerio no está ligada a una iglesia local. ¿Dónde está el pastor de este hombre? No se sabe si tenía pastor, si tenía iglesia, porque actúan independientemente de la iglesia del Señor y del pastoreo bíblico. Cuando hay pastoreo bíblico, el Señor bendice esa labor y el pecado es tratado bíblicamente antes de que cause tal destrucción. Pero, una vez más, de lo que hemos estado hablando, la gente se contenta con un activismo y la persona creyó que porque era famosa y hacía muchas cosas y escribía libros, eso le daba de alguna manera permiso para tener ocultamente una vida inmoral. Si algo está fallando en muchas partes es la supervisión pastoral y debemos arrepentirnos de eso. Las iglesias del Señor, yo sé que esto, y pido al Señor que lo lleguen a escuchar muchos pastores y nos arrepintamos de no hacer una labor pastoral más dedicada, porque es nuestra responsabilidad, tanto que dice Hebreos 13:17,
Hablando de por qué las ovejas deben someterse a los pastores, dice, como quienes han de dar cuenta por vuestras almas. Eso no es sencillo. Si un pastor entiende que tiene que darle cuenta a Dios, tomará más en serio la labor de pastoreo. Hizo lo posible para que esa alma no tropezara, hizo lo posible por ir donde el que estaba en peligro. Bueno, esa es una de las cosas, simplemente para decirles, esto es muy serio. Y usted dirá, yo no soy famoso, pero eso no es el punto. Él dañó muchísimas personas y otros que han caído en esos escándalos, pero cada uno de nosotros tiene que entender que el pecado no solo afecta al que lo comete, sino a los que lo rodean. Bien, hoy vamos a ver esa necesidad, es lección 3, la necesidad de disciplina, es decir, una vida de devoción a Dios. El versículo que había citado, lo voy a leer para ustedes, 1 Corintios 10:13, dice así. Bueno, leámoslo desde el 12 para que vean que es el tema del que vengo a hablarles. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Usted no es inmune. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Miren, entonces, aquí es un asunto de creer a Dios. Dios es el que ha dicho que la tentación no es sobrehumana. Se puede, si usted aplica las medidas que Dios manda. Dios es fiel y Él dejará, primero lo que no hace Dios es no deja que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Y segundo, que Él da una salida a esa tentación. Ahora la pregunta, entonces, ¿por qué en el momento de la tentación usted no ha podido ver la salida? Si Dios, que es fiel y que no miente, dice que sí hay una salida siempre. Bueno, porque o sus sentidos espirituales están atrofiados o usted está ciego, pero Dios sí dio la salida. O esa salida que Dios da no es la que usted quiere. Porque la salida número 1, que la vamos a ver hoy, es doble las rodillas ante Dios. Clame a Él. En el momento de la tentación, si usted se aparta y clama, Dios mío, de aquí no me muevo hasta que tú me muestres esa salida porque tú prometiste y no quiero pecar contra ti, solemnemente le digo que como Dios es fiel, Él le mostrará cómo salir y le dará la victoria. Pero si usted no toma esa salida y quiere resolverlo de otra manera, sin oración, no se va a poder. Entonces lo primero va a ser la oración. Nosotros hablamos de algo que necesito tal vez explicar porque tal vez no todos lo han escuchado. Llamamos a estas disciplinas los medios de gracia. A la oración, a la palabra, a la comunión, a la iglesia, a los medios de gracia. ¿Por qué le decimos así? Porque son los medios por los cuales Dios extiende su gracia a nosotros. Hoy vamos a ver algunos de ellos. La oración es el primero. Ahora, con respecto a esto de la gracia, lo explico un poquito más. La Biblia dice así, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros lo que necesitamos es esa gracia, pero tenemos que ser humildes para usar entonces los medios por medio de los cuales, aunque suene extraño, es Dios extiende su gracia por este medio. Use ese medio. Uno de ellos es la oración. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Colosenses 4:2. Ahora es el apóstol Pablo que le dice a la iglesia de los colosenses,
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y Efesios 6:18, después de que el apóstol ha explicado lo que es la armadura de Dios, y nos compara entonces a nosotros como soldados que tenemos que estar bien equipados para una batalla, una vez que describe toda la armadura de Dios, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Ok, es la primera cosa que tenemos que reconocer. Si nosotros no estamos velando y orando, si no hacemos esto de manera perseverante, sino que la oración es algo que se hace solo como último recurso, no vamos a poder vencer. La oración tiene algo maravilloso que nos enseña teología, y es que es trinitaria. ¿Qué significa esto? Oramos a Dios, pero a Dios no podemos llegar si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Pero nosotros no podemos reconocer a Cristo ni orar en su nombre si no es por la acción del Espíritu Santo. La Biblia dice, 1 Corintios 12:2, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos mueve y el que nos da este entendimiento de cuánto necesitamos a Cristo. Porque Cristo es el acceso a Dios el Padre. La oración entonces es trinitaria. No hay verdadera oración si no cree la persona en el Dios vivo y verdadero que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, como vemos ahí dice, perseverad en la oración en todo tiempo. Y aquí es donde tenemos que reconocer, ya por aquí están mal las cosas, ¿no es cierto? Porque hay inconstancia en la oración. Y si no hay perseverancia y constancia, entonces el enemigo aprovecha para venir con sus ataques. Pero si usted y yo somos fieles en perseverar orando, entonces en el momento de la tentación no será extraño para mí. Inmediatamente, casi como un resorte, voy a caer de rodillas, clamando al Dios con el cual yo tengo comunión no esporádica, sino frecuente. Y ese Dios me va a responder. Entonces hablamos de tres cosas, frecuencia, duración y deleite. La Biblia realmente no nos dice así, como qué exactamente es el horario de las oraciones. La Biblia no nos dice, y la gente quisiera algo así. La gente siempre prefiere reglas establecidas que les faciliten. Por ejemplo, que la Biblia dijera, tendrás que hacer oración a las 6 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde. Y es fácil cumplirlo. Pero la Biblia no dice eso, dice orad en todo tiempo. Es responsabilidad suya y es responsabilidad mía establecer cuál es ese tiempo dedicado a Dios en oración y cuánta es la duración de ese tiempo. Lo que sí les garantizo que va a mejorar es, conforme la madurez, tanto la frecuencia como la duración. Al principio de la vida cristiana, les digo de manera personal, yo podía arrodillarme a orar y estar haciendo lo que yo pensaba que era una oración y pensaba que había dicho todo lo que sabía decir y cuando veía no habían pasado ni 5 minutos. Porque ese era mi nivel espiritual, digámoslo así. No tenía más que hablar con Dios que eso. Pero conforme usted le conoce más y conoce más su palabra, ahora ya no se le gasta lo que usted tenía que hablar con Dios en ese tiempo y va mejorando. Y van siendo más minutos y se va dando cuenta que la oración le lleva a dejar de pensar tanto en usted y a pensar más en Dios y a pensar más en otros. Y eso es uno de los maravillosos efectos de la oración. Pero como les digo, no hay en esto reglas así cada cuánto ni cuánto se dura. Lo que tenemos que anhelar es eso, tener una vida de comunión con Dios tal que cualquier cosa nos es excusa para orar. Al revés de cuando más bien es solo cuando pasa cierta cosa que me mueve ahí, entonces ahora sí vamos, oremos, porque hay crisis.
No es así. Más bien ahora todo nos lleva a orar. Eso va a pasar cuando hay deleite en Dios. Las disciplinas espirituales son difíciles porque la carne no las quiere. Pero sin embargo, cuando vamos creciendo espiritualmente, encontramos deleite en aquello que el cuerpo no disfruta como tal. En orar, por ejemplo. La siguiente, por favor, hermano, dice, la efectividad de la oración. Y aquí les ruego mucho su atención porque esta es una de las cosas en las que más pecamos. Olvidar lo que realmente hace efectiva la oración. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A esto vamos a unir lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 27, versículo 25, y después el 4. Hebreos 7. Tengan presente eso que acabamos de leer sobre la oración y que es el Espíritu Santo el que nos está moviendo a orar y guía nuestras palabras. Hebreos 7:25 dice, por lo cual, hablando de Cristo, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, y esta es la parte necesaria, viviendo siempre para interceder por ellos. Capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea Dios. Vean entonces cómo es esto. Al respecto de orar, tenemos que entender entonces lo primero que les expliqué, es oración trinitaria. Pero la oración es en el nombre de Cristo. Mucha gente piensa que ora en el nombre de Jesús porque lo dice con sus labios, en el nombre de Jesús, amén. Y eso no necesariamente es orar en el nombre de Jesús, sino entender eso que leímos. Él está intercediendo y su sacrificio que Él hizo en la cruz es perfecto y aceptable delante de Dios y hace que mi oración sea escuchada. Vean cómo actúa la incredulidad, la duda y cómo el diablo pone tropiezos a la oración. Vean, usted tuvo un mal día y hoy se levantó a la carrera, no le dio tiempo ni de leer la Biblia, ni de orar y se fue al trabajo y tuvo problemas con el jefe o con algún compañero. Mal día. Entonces, en la noche llega y piensa, yo ni para qué voy a orar yo porque hoy todo me ha salido mal y todo lo he hecho mal y me enojé y no leí la... Si usted piensa así, entonces que usted no está orando en el nombre de Jesús, usted está orando en su propio nombre. Ese mal día, en el nombre de Cristo y con verdadera fe en Cristo, su oración es oída por Dios. Ese es el maravilloso Dios que tenemos. Y por otro lado, si usted un día siente que se levantó tempranito y le dio tiempo de hacerse el devocional bien temprano, oró, se portó bien, no peleó con la esposa, todo lo hizo magnífico. Y si usted llega en la noche a orar, confiando que su oración debe ser escuchada por Dios, porque usted se portó bien, usted no entiende la gracia de Dios. Y usted se está acercando a Dios en sus méritos. Esto es parte de lo que tenemos que cambiar. Porque si usted ha tropezado, usted tiene que ir en clamor, humillado ante Dios y diciéndole, reconozco mi pecado, pero reconozco algo más grande, al Salvador que tú me diste, a Jesús. Entonces,
Esa parte ojalá que lo repasemos. Nosotros somos escuchados no por nuestra dignidad, sino por el nombre de Cristo. Y entendiendo el nombre, no una frasecita que decimos supersticiosamente como los que repiten una y otra vez en el nombre de Jesús, sino entendiendo que Cristo está a mi favor, que Él derramó su sangre por mí. Por eso les digo, mis estimados, el curso de lo que hace es volver al Evangelio. Ahora, unido a esto, ese es el primer medio de gracia. Si somos fieles en la oración, la gracia de Dios fluye hacia nosotros. La gracia que nos ayuda a vencer. Lo otro es la lectura bíblica, porque así como yo me comunico con Dios a través de la oración, Dios se comunica conmigo a través de su palabra. Su palabra es este libro santo que llamamos la Biblia. Su palabra no son los sentimientos, ni voces que yo escucho, ni algo que vi por ahí. Dios nos habla por su santa palabra, la cual fue milagrosamente preservada. Entonces, veamos por ejemplo Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Dónde se hace eso? Se hace en privado y se hace en público. Esto que acabamos de leer se hace en su devoción al Señor. Usted va a la palabra de Cristo para que abunde en usted. Pero ¿dónde más se hace esto? De abundar la palabra, de exhortarnos unos a otros, de cantar con gracia en vuestros corazones. En la iglesia. La iglesia, el culto al Señor es un medio de gracia. Esos himnos los estamos cantando a Dios, pero también nos estamos animando unos a otros con la verdad de Dios. Y esos salmos, himnos y cánticos espirituales lo usa Dios para nuestro bien. Y todo lo que hacéis, dice el versículo siguiente, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es indispensable, oración y palabra. Y les tengo que comentar un triste caso de hace muchos años que yo confronté a alguien. Ustedes entienden cómo funciona el curso bíblico, ¿verdad? Las personas hacen una solicitud, les decimos entonces que lleve el curso bíblico con un acompañamiento y les vamos dando instrucciones y les vamos corrigiendo y preguntando. Por ejemplo, en cada lección, si usted está llevando el curso con mentor, sabrá, tiene que en cada lección decir varias cosas. Número 1, que no ha tropezado otra vez, que no ha cedido a la tentación, eso es importante. Número 2, que está teniendo su espacio personal de oración diariamente y de lectura de la palabra de Dios. Y el caso que les comento, vean si es triste, porque era alguien que tenía un puesto de liderazgo en cierta iglesia, líder de algo, porque sobran los líderes. Y él, cuando le confrontaban, no, recuerde que tiene que ponerme, que si leyó la Biblia y que, ¿verdad? Todas las veces tiene que decírmelo, confirmarlo. Su respuesta fue la siguiente: yo lo que necesito es el curso para dejar el X pecado que era en el que él caía. No tengo tanto tiempo para estarme desgastando en leer la Biblia. Con esas palabras, desgastarse leyendo la Biblia para esa persona ya era pedirle mucho. Entonces, ahí se notan muchas deficiencias, pero una de ellas es, si usted no disfruta de la palabra de Dios y de ir a Dios, no va a poder vencer. Lamentablemente, este tipo de persona lo que estaba buscando era simplemente vencer cierto pecado secreto para no sentirse mal y seguir gozando de su prestigio o de lo que sea que disfrutaba en su posición de liderazgo. No, esto es indispensable. Esto es lo que llamamos nosotros buscar el rostro de Dios. Jeremías 23 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Así que no podemos decir que estamos buscando a Dios si no lo estamos buscando con esos dos elementos básicos: orar y leer su santa palabra, y congregarnos a adorar al Cristo que es el libertador. Muy bien. Siguiente, por favor. Estoy introduciendo otro tema y no lo voy a poder terminar en este segmento, pero por lo menos lo vamos a leer en la Sagrada Escritura. La carta a los Romanos, capítulo 12. Romanos 12. El versículo 3. Oigan lo que dice el apóstol Pablo. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El tema que quisiera que estudiemos, y vamos a estar estudiando ahorita, es el problema de lo que hoy en día se llama una baja autoestima. Si nosotros caemos en la trampa del mundo de que tenemos baja autoestima, el mundo y el diablo a través de sus métodos nos da una solución para la baja autoestima, que es una solución pecaminosa. Ahora, si ustedes pusieron atención a este versículo, Romanos 12:13, aquí no parece decirnos el apóstol Pablo que nosotros tengamos una tendencia a la baja autoestima. Más bien nos parece que nos dice que lo común es que nosotros nos creemos más de lo que somos. Oigan, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Nuestra tendencia entonces no es como nos dicen los psicólogos, es que usted lo que tiene es baja autoestima y entonces yo le voy a ayudar a que usted se valore y se crea y se quiera más y etcétera. No es, parece, lo que la Biblia nos enseña. Lo que nos enseña es que nuestra tendencia es a pensar de nosotros más de lo que deberíamos pensar. Y esto tiene sus problemas, porque esa supuesta baja autoestima tiene detrás de sí otros pecados escondidos que lo llevan y lo devuelven hacia el pecado que le dominaba. El que tiene baja autoestima siente que no tiene suficiente, que él tiene menos de lo que debería tener, que qué afortunado aquel otro que sí tiene, y eso se le vuelve su manera de verse. Ver lo que el otro tiene y decir, qué afortunado, él sí tiene una esposa comprensiva, no como la mía. Qué afortunado, él sí pudo terminar la universidad, yo no. Qué afortunado, él ha viajado y yo no conozco ni, etcétera. Todas esas actitudes le llevan a dolerse de sí mismo. Y Satanás viene y le pone entonces ciertas opciones para que alivie un poquito el supuesto sufrimiento de no haber sido en esta vida tan favorecido como otros. Y eso sí sigo diciendo, cada uno imagínese, a las mujeres, que ella no es tan bonita como la otra, que no tiene el cabello como la otra, que dichosa esa, y etcétera, etcétera. En cuanto al trabajo, en cuanto a la familia, en cuanto a las capacidades, etcétera. El asunto es que viene el enemigo y le hace sentir a usted que pobrecito usted. Detrás de eso les voy a contar cuál es el pecado que está y a lo que lleva. El pecado detrás de esto se llama falta de gratitud. Porque usted no agradece lo que tiene porque vive muy pendiente de lo que no tiene. Y entonces, si es así, usted va a perder definitivamente la alegría. Si usted quiere conocer a alguien alegre en la vida, obsérvelo bien
a ese que es alegre, que está contento, y verá que es una persona agradecida. Porque es el agradecimiento el que nos lleva al gozo. Ahorita entonces vamos a hablar más de esto después del receso. Nos vemos entonces dentro de unos minutos.